¿Te gustaría tener el control en la palma de tus manos? Bienvenidos a Hábitat de la Seguridad. Un espacio donde hablaremos todo acerca de la seguridad a través de las herramientas tecnológicas y buenas prácticas para prevenir riesgos al patrimonio e integridad de las personas. Somos Montserrat Capilla y Tomás Hernández. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, querido auditorio. Hola, buenas noches, Tom. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas noches. Ya más tranquilo, hoy no llovió. Hemos tenido 2 días con una lluvia muy intensa. Y bueno, aprovechando de lluvias intensas y de todo eso, hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema de interés público. Vamos a hablar acerca de desastres naturales. Claro, es un tema que es muy importante tenerlo en la mesa y saber cómo reaccionar, ¿no? Y cómo prevenirlo. Básicamente, creo que la raíz para estar preparados es la prevención. Sí, como en todo caso, la prevención, tener todo planificado, es muy importante. Y los desastres naturales tienen que ver también mucho con el tema de la seguridad, porque no sé si tú sepas o conozcas qué es un desastre natural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un desastre natural? Pues sí, mira, es un evento que causa la naturaleza, ¿no? Normalmente causa severos daños a partir de que sucede, ¿no? Es un suceso que causa daños naturales que difícilmente se pueden contemplar en algunas ocasiones, ¿no? Hay algunos que lo podemos ver con ciertos días, o hay temporadas incluso en las que son más propensos unos de otros. Sí, algunos son impredecibles y son, como dices, sucesos de la naturaleza que van a causar pérdidas tal vez humanas, materiales, económicas. Depende mucho de la situación geográfica donde se den estos sucesos naturales, o también depende, como lo comentaste, de la temporada del año. Sí, ahorita me vino a la mente, ¿no? Decías que vienen justo las lluvias, que son parte de una época de desastres, pero previo a eso pues está la época del calor, que esta genera desastres como incendios forestales. Sí, es correcto. La parte de los incendios forestales pues tiene muchas veces impacto en la economía, porque se queman muchas hectáreas de árboles, de plantas que probablemente pues sirven para la parte ecológica de generar oxígeno para aquí en el planeta. No sabes a lo mejor tú si en ese tipo de lugares donde fueron los incendios forestales había algún cultivo, a lo mejor madera, ¿no? Los animales también, ¿no? Especies que se encuentran en peligro de extinción o que están amenazadas. Y bueno, que son pulmones para nuestra supervivencia, ¿no? Sí. Bueno, también la parte de la época de lluvias, es la época de calor y la época de lluvias como que va junto con pegado, pero también la época de lluvias en las ciudades ha ocasionado muchos estragos. Sí, muchos daños importantes que en su momento la especialista de seguros nos ayudará a ver de qué manera poderlos prever. Pero justo esta época, viene la época de lluvias, que puede ser una época de pasando a finales de mayo, junio, julio, agosto, pero en paralelo a finales de agosto viene la parte de huracanes y termina más o menos a principios de noviembre, ¿no? Así es como se ha empezado a mover tal vez de unos 15 años para acá. Sí, y bueno, hablando también de otro tipo de desastres naturales, decíamos ahorita al inicio que mucho dependen del tiempo y también de la situación geográfica. Por ejemplo, aquí en la República Mexicana nosotros no sufrimos de tornados. Gracias a las montañas.
Sí, ahí creo que lo que dicen es que tanto la Sierra Madre Oriental como la occidental, la Sierra Madre del Sur nos protegen de que lleguen tornados aquí al país, a la República. Pero de lo que sí sufrimos, por ejemplo, es de huracanes. Recientemente hubo un huracán ahí en el Pacífico, el huracán Hillary, que afortunadamente se degradó a tormenta tropical. Afectó principalmente Baja California Sur aquí en México y el estado de California en Estados Unidos. Incluso hay en redes sociales hay algunas fotos del Dodger Stadium, casa de mis Dodgers, completamente inundado, ¿no? Unas fotos impresionantes. Pero hace muchos años, por ejemplo, el huracán Katrina, ¿no? Que causó muchos estragos. Sí, pues justo es en esta época, ¿no? Empieza, yo creo que la época más fuerte es septiembre. Entonces, para aquellos vacacionistas que planean salir, contemplen que es una época bien para algunos lugares muy buena, pero también en el caso de las costas, pues es una época de huracanes. La ventaja de los huracanes es que hasta cierto punto pueden predecirse, ¿no? Yo creo que con cierto punto de anticipación empiezan a ver las formaciones y más o menos calculan las trayectorias. Pueden un poquito calcular la intensidad porque, bueno, ahí no sé mucho de meteorología, pero sé que los huracanes tienen intensidades. Y justo las van midiendo y, bueno, cuando están acercándose a las costas para llegar a la tierra, también pueden ir monitoreando para que si se van degradando. Sí. También otro fenómeno natural que hemos tenido muy cercano y estuvo muy de moda hace a lo mejor un mes fue el Popocatépetl, ¿no? Lo de las erupciones volcánicas. Así es, muchos por ahí llegaba a leer que no se permitió hacer una ceremonia y a causa de eso estaba enojado Don Goyo. Sí, leyendas que por ahí hablan. Mucha gente, por ejemplo, en el caso del Popocatépetl, tenía miedo aquí de la ciudad porque pensaban que hasta acá puede llegar la lava. Ya salió Protección Civil a decir que no, que aquí a lo mucho que nos podría pasar es la caída de ceniza, ¿no? Poblaciones aledañas al volcán pues sí pueden tener ciertos daños. Hay infografías ahí en la red de fuentes oficiales donde pues comentan que solamente ciertos daños muy fuertes podrían ser en poblados aledaños al volcán, pero ya lo que es el sur de la Ciudad de México, aquí que estamos en el centro, en el oriente, todo eso, caída de ceniza, incluso Morelos, partes de Puebla no se verían tan afectadas. Aquí lo que se llegó a hacer ahorita que pasó, creo que el semáforo amarillo fase 3, fue nada más que suspendieron las ceremonias cívicas en las escuelas. Es el único daño que yo más o menos creo que el único impacto que tuvo esa actividad que tuvo el Popocatépetl, ¿no? Así es, pero bueno, pues el Popo en algunas ocasiones nos mete unos buenos sustos y hay que estarlo monitoreando y luego pues se ha disminuido. Sí, y bueno, también algún otro desastre natural que también nos ha tocado aquí en el país ha sido los deslizamientos, ¿no? No sé si hace 1 o 2 años, en tiempos de pandemia ya, allá en Tlalnepantla, ¿no? En el Estado de México, se desprendió un desprendimiento en un cerro. Sí, no sé si fue en Tlalnepantla. La presa, creo, ahí. Y justo fue consecuencia de las construcciones en unas zonas de minas, ¿no? Creo que era también tiempo de lluvias, porque justo. Mucho. Había sido tiempo de lluvias, el suelo está muy blando y las construcciones pues estaba sobrepoblado. Y ahí el daño, pues fueron daños humanos, daños materiales a las casas que estaban cercanas al socavón. Ahí también, por ejemplo, tenemos algo similar que son los famosos socavones. No sé si recuerdas tú que hace mucho algunos años en México, en Puebla, Cuernavaca, ¿no? Bueno, en la México Cuernavaca hubo uno,
pero también en Puebla me parece que hubo uno muy hace grande, no mucho, ¿no? Yo creo que no tiene ni un año de eso. Se ven las fotos ahí impresionantes. Ajá, pues esas son huecos en el subsuelo que creo que en algunas ocasiones se forman porque el movimiento del agua, ¿no? Demasiada agua de los mantos freáticos y se queda como el hueco, ¿no? Y ya de repente pues se hace una fractura y se abre por completo. Y creo que ese de Puebla no tuvo tanto impacto, al menos en vidas humanas, ¿no? Pero pues ahí está. Incluso también sé que en algunos lugares de aquí de la Ciudad de México, en algunas zonas hay socavones. Y justo ¿no? Hay un gran número de construcciones autorizadas, no sé si no autorizadas, pero que bueno, jalan el agua y se van haciendo estos huecos, como bien dices tú, y luego con los constantes movimientos telúricos, pues les van ayudando a hacer estos huecos. Sí, qué bueno que tocas el tema de movimientos telúricos. Ya se acerca septiembre. Nosotros los chilangos en septiembre nos viene mucho a la mente la parte de los sismos, que también son otro desastre natural que a los que particularmente las personas que vivimos en la Ciudad de México, el área metropolitana, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, pues estamos muy familiarizados con los sismos. Dicen que los sismos no se pueden predecir, lamentablemente creo que en los últimos años del 2017 para acá hemos tenido sismos en septiembre y no nada agradables, bastante fuertes. Sin embargo, bien dices, no se puede predecir, sin embargo es importante estar prevenidos. Creo que este es un punto muy clave cuando identificamos, no quiero satanizar septiembre, sin embargo, sí, en nuestras propias estadísticas vemos que septiembre ha temblado en más de una ocasión fuerte. Tenemos abril, ¿no? Febrero. Entonces sabemos que sucede. Somos una ciudad, somos un país como México que tiene varias poblaciones en donde hay sismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir, practicar los simulacros. Ese es un muy buen ejercicio. Yo invitaría a toda la población a que participe en los simulacros. Recientemente entré a una conferencia, estuve en una conferencia de seguridad y prevención, en donde el expositor decía que no se participaba justo en los simulacros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces si estamos en el trabajo y es donde se va a hacer el simulacro, pues preferimos continuar con nuestro trabajo porque justo, ¿no? Estamos llenos de trabajo o le damos prioridad a la actividad que estamos haciendo. O no se toman en serio, también esa es otra. Va la gente bromeando, están ahí las personas de protección civil, los comités que arman en las empresas y miden el tiempo, tienen que revisar la construcción y todo y no se toman en serio. Siempre, al menos en mi experiencia, he visto que siempre los tiempos son muy malos, ¿no? Gente que se queda, como que se empieza a dar cuenta, duda si sale o no sale. La cultura de la protección civil es muy importante para salir avantes de un desastre natural. Así es. Entonces, si nosotros practicamos, en medida que practiquemos, vamos a saber que podemos dar un brinco, que podemos correr, que es importante que no esté estorbando cierta planta, una bicicleta, la coladera, cualquier cosa que nos estorbe al paso. Sí, por ejemplo, en el caso de desastres naturales, aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, tuvimos el sismo del 17, ¿no? Del 2017. ¿Tú tienes alguna anécdota? ¿Cómo viviste ese sismo tú? Bueno, tuve la fortuna de estar en un edificio de 2 plantas nada más, con una explanada suficiente para los empleados en aquella época donde trabajaba. Y tuve la fortuna de traer conmigo una bolsa, una crossbody que me acompañaba, donde venía algo indispensable, dinero y mi celular. En ese momento en el que ya estaba yo en la explanada,
Inmediatamente tomé un taxi para ir por mi hija a la guardería. Llegué en menos de 10 minutos. Ya cuando estaba con ella segura, ya era un caos. La guardería estaba en la colonia Nápoles, o sea, muy cerca del World Trade Center. Había gente por todos lados, había explotado una panadería, unas calles, se empezaban a escuchar desastres fuertemente, ¿no? Entonces, el haber reaccionado en tiempo me dio la oportunidad de llegar y ver a mi hija y estar tranquila y en paz de que estábamos bien. Entonces, pues yo traía un taconazo de 12 centímetros, pero en ese momento te juro que ni siquiera sentí, ni supe cómo pude caminar. O sea, di unos cuantos pasos, porque está la empresa sobre periférico, unos cuantos pasos y ahí tomé inmediatamente el taxi. El taxi llegó de volada al destino. Ya después, pues caminamos un chorro, creo que hasta me quité los zapatos para regresar a la oficina y poder ir por el carro. O sea, regresaste caminando. No, de donde estaba la guardería hacia periférico, digamos como en una línea, no sé calcular cuánto, pero quien conoce la zona de la Nápoles hacia el poniente, hacia periférico, pues sí es un buen tramo, porque los Ubers no estaban carísimos en ese momento. La tarifa dinámica por la demanda, ¿no? Estaba carísima, de verdad que era una zona en donde estaba todo caótico. Ya cuando subí el camión, y la verdad es que traía un billete de 500 pesos, entonces dejaba subir a todos el chofer. Pues ya nada más ahí fueron como 2 avenidas, estaba muy cerca, ¿no? Ya sobre periférico para llegar a donde trabajaba fue muy rápido. ¿Y agarraste tráfico de regreso? Sí, muchísimo tráfico. Me salí a la 1 de la tarde. No es cierto, el temblor fue a la 1:03. Yo creo que 2 de la tarde. Ajá, no, 1:13 creo, ¿no? Me salí como a las 3 de la tarde y regresamos a las 7 de la noche. No, bastante tarde. Sí, yo recuerdo que ahí sufrí de transporte. Yo afortunadamente trabajo cerca de casa y me regresé caminando. Yo ese sismo ahí donde estaba lo sentí en un edificio, ha de ser de 5 plantas, pero yo estaba en el segundo nivel y no se sintió tan fuerte. Claro, fuerte, pero no así como para hacer un terremoto. Ya por lo que salía en las noticias me empecé a dar cuenta yo de la magnitud del sismo. Pero aquí es lo que veo yo, por ejemplo, sabemos es que los sismos se sienten de diferentes intensidades también dependiendo del lugar. Sabemos que, por ejemplo, la Ciudad de México, anteriormente gran parte de la Ciudad de México era el lago de Texcoco. Muchas zonas, hay mapas en internet donde se puede consultar, incluso ahí con las estaciones del metro como referencia, cuáles son las colonias, las alcaldías que están sobre lo que es el suelo arcilloso, ¿no? Creo que hay 3 zonas, 3 tipos de suelos, por así decirlo, en la parte de los sismos, y el más susceptible a ser afectado por los sismos es la zona que está en lo que era el lago de Texcoco. Que es del centro hacia el oriente, ¿no? Ajá, esta parte del centro, todo eso acá la colonia Roma, la Condesa, el centro, allá por Coyuya, el aeropuerto. Pues yo digo que es del centro, que es toda esta zona de la alcaldía de Cuauhtémoc, hacia el oriente, ¿no? Hacia el aeropuerto. Venustiano Carranza, Iztacalco. Sí, en Iztapalapa, por ejemplo, hay una parte que es como del metro Iztapalapa, a lo mejor a metro Apatlaco, que está fuera de esa zona, pero también está de toda esta parte del lago que se extiende allá hasta Chalco, ¿no? Que también ahí es una zona lacustre. Y bueno, también lo que es el noreste, es el noroeste más bien de la Ciudad de México, pues ya está es otro tipo de suelo, ¿no? Más o menos allí a la altura del Rosario, Azcapotzalco, no es tan, ya es una zona que le llaman ellos suelo tipo 2, ¿no? Ya es un poquito menos, no amplifica tanto las ondas sísmicas
Sin embargo, sí se sienten, ¿no? Sí, se sienten. Nosotros somos de Azcapotzalco y vivimos en un quinto piso, entonces los sismos sí se sienten. Y bueno, también leía yo un artículo hace tiempo acerca de esto, y mucho va a depender de la duración del movimiento, del tipo de movimiento que sea, si es oscilatorio, si es trepidatorio, de la cercanía o lejanía del epicentro, la profundidad del sismo, y también, digamos, por así decirlo, de qué lado llegue. Porque de hecho este artículo que yo estaba leyendo era muy interesante, porque decía que por qué en el 85, ahí en donde está Tlatelolco, en estos edificios, la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco, por qué algunos edificios se cayeron y otros no se cayeron, ¿no? Edificios muy altos, ahorita todavía hay algunos que todavía están en pie. Han pasado mucha historia esos edificios. Y uno de ellos se cayó precisamente por la posición en la que llegó la onda sísmica. Entonces ahí hacen una simulación por computadora y todo. Lo leí, no se ve la simulación, sino planos así como con flechas y todo de cómo llegó la onda y que hubo choques, y eso fue lo que derribó el edificio. Si hubiera llegado de otra forma, probablemente el edificio, me parece que era el edificio Nuevo León, todavía estuviera en pie. Porque ¿cómo se explica uno que esos edificios bien hechos, con cimientos muy fuertes, se hayan derrumbado? Y ya incluso en el 17 se derrumbaron edificios nuevos ahí en sobre Portales. Calzada de Tlalpan. Hay algunos edificios que tenían pocos años y se vinieron abajo. Yo francamente ahí tengo mis dudas y creo que sí tiene que ver con los permisos, ¿no? Ahí hay una situación que hay, según una ley de la Ciudad de México, habla de que no se deben de construir. El reglamento de construcción, que en 1985 le hicieron algunas adecuaciones. Ahorita yo no soy experto en esa parte de ingeniería civil, pero sé que dentro de las cosas que deben cumplirse es que no se deben hacer construcciones de más de 5 plantas, y a partir de ahí casi nosotros vemos sobre todo edificios de a lo mucho 5 plantas. Antes del 85 veíamos edificios muy altos, todavía están en los de Tlatelolco, que son mayores, ¿no? Ahorita ya pues yo últimamente he visto también edificios bastante altos, que son condominios. Pero ya tienen otros estándares, ¿no? Ya ahorita hemos visto, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, creo que data de los 50 o de los 60, pues ya tiene más de 70 años y ha resistido el terremoto del 57, el terremoto del 85 y el terremoto de 2017. Así es. Y ahí está al pie del cañón, hermosa como sí, en un inicio. Porque por ejemplo, otras construcciones como todos los del multifamiliar Juárez que se derrumbaron, el Hotel Regis, ¿no? También se vino abajo. Un hospital, ¿no? ¿Cuál hospital? No recuerdo cuál fue el hospital que también el Hospital Juárez, y luego lo construyeron ya ahí en la zona de Lindavista. Se vino abajo también. Centro médico también. Y todos los edificios que pues yo creo que no estaban construidos de una forma adecuada. También fue un sismo muy fuerte. Yo no recuerdo, yo tenía 2 años cuando fue el terremoto, ¿no? Ahora bien, ya sabemos que eso va a suceder. ¿Cómo podemos preverlo? ¿Cómo podemos tomar medidas? Porque nosotros, pues como bien lo dices, como chilangos sabemos que va a suceder. Seguramente los de Guerrero también lo saben. Y entonces, nosotros que convivimos con los sismos, ¿cómo podemos convivir de manera sana? Fíjate que no solo en sismos, sino en cualquier desastre natural, siempre, como lo decías tú, tenemos que tener un plan de acción. Hay que primero pensar qué hacer antes de un desastre natural, ¿no? Y el primer punto es la prevención. La prevención, tener un plan, diseñar un plan con la familia, ¿no? O sea, si estamos hablando nosotros de seguridad de la familia ante desastres naturales, necesitamos tener un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer si sucede esto durante el desastre natural y después del desastre natural? A lo mejor
Tú trabajas, tienes hijas en la escuela, tienes un esposo que también trabaja y a lo mejor en ese momento las niñas están en la escuela y tú estás trabajando y tu esposo está trabajando. Bueno, yo sé que en la escuela tienen planes efectivos. Sí. Lo he visto porque pues han ya ocurrido sismos estando ellas en las escuelas, ¿no? Entonces lo primero que hacen con los grupos y gracias a la pandemia es avisarnos la situación. Entonces eso, y como es por datos, ayuda a fluir la comunicación. Pero, ¿qué crees que en desastres naturales, luego, o ya sea por saturación o por que la infraestructura se daña, un celular no es garantía de que tengas comunicación? Por eso lo mencionaba por datos. Hasta el momento, gracias al WhatsApp. No, pero también eso en un desastre fuerte, la infraestructura se ve dañada y te quedas sin voz, sin datos, sin WhatsApp ni redes sociales. Pues lo primero es tener a alguien cercano a las escuelas. Sí, pero bueno, a lo mejor ahorita con niños pequeños es complicado, pero en un plan familiar, por ejemplo, te puedes poner de acuerdo en el punto de reunión va a ser este. A lo Claro. mejor dices, si pasa algo y no tenemos comunicación, todos vamos a llegar a este lugar. A lo mejor dices tú, vamos a llegar a esta calle, o vamos a ir a la casa de mi mamá, o vamos a ir a la casa de este tío, o a la casa de esta familia que es un lugar más seguro. Aquí nos vamos a reunir. Si alguien no tenemos comunicación ni nada, el lugar donde acordamos reunirnos es en este lugar. Tiene que ser ese, tiene que ser uno o dos, porque no sabes si ese lugar le pasó algo. Sí, también. También como prevención, tenemos que tener siempre a la mano los teléfonos de emergencia, de ambulancias, de bomberos, de la policía. Bueno, de protección actualmente civil. está el 911, ¿no? Que es muy Sí. fácil de marcar, y esto es a nivel nacional. Participar, como lo decíamos al inicio del programa, en simulacros, crearnos una conciencia de protección civil y algo muy importante. Por ejemplo, te voy a interrumpir. Algo que es elemental y normalmente está en las empresas son los extintores. Y entonces ahí, por regla, deben de mínimo cada 6 meses estar revisando. Y entonces Protección Civil señala los puntos en donde deben de estar colocados estratégicamente. Y entonces debemos, como empleados, como empresarios, respetar los puntos de salida de emergencias, que no estén obstruidos, porque ya sabemos, ¿no? Que pasan situaciones como en el News Device, que estaba bloqueada la salida de emergencia. Y entonces, si nosotros identificamos esos puntos, podemos también salir. Si nosotros como empleados o como encargados de área estamos monitoreando estas herramientas que nos ayudan a prever, ¿no? Que son justo para apagar un incendio, para checar salidas de fugas de gas. Tienen que estar esas herramientas que para eso se hicieron, y tienen que estar preparados para saberlas utilizar. Sí, es un punto muy importante. En los hogares también no está por demás, ante un incendio ocasionado por gas, por electricidad, tener un extintor. Fíjate que también otra cosa muy importante es tener una mochila de supervivencia. En esta mochila de supervivencia, pues, ¿qué es lo que tú recomiendas que tenga la mochila de supervivencia? Bueno, esta mochila de supervivencia debe tener una linterna de baterías o solar, ¿sí? También debe tener un radio, igual, solar, de baterías o de cuerda. Recuerdo ahí como anécdota, mi tío Saúl, que en paz descanse, tenía un radio en el campo, no, en el rancho no había electricidad, entonces era un radio de cuerda y le daba cuerda para escuchar el radio. La estación de radio. La estación que quisiera, y duraba como 10 minutos, cada 10 minutos le tenía que dar cuerda, pero bueno, también uno de esos radios sirve. Adicional, esa mochila debe tener agua embotellada, debe tener también alguna comida no perecedera, pueden ser verduras enlatadas, atunes, puede ser sardina. También debe tener un botiquín de primeros auxilios. Yo te puedo decir, nuestra mochila de emergencia está en el carro.
Y entonces, ¿qué es importante? Que el agua se role, ¿no? O sea, que se vea la fecha de caducidad y volverla a sustituir, por ejemplo. Sí, también hablaba del botiquín. El botiquín, pues, ¿qué tiene un botiquín? Alcohol, vendas, gasas, curitas, mertiolate, algunos analgésicos como paracetamol, ibuprofeno, aspirina. No sé si tú consideres más ¿Hay algún utensilio que ayuda como a desinfectar? No recuerdo ahorita cómo se llama. Bueno, a lo mejor hay desinfectante, no sé si gel de manos. También un gel antibacterial es importante. Sí, también debe tener artículos de aseo personal básicos como es un cepillo de dientes, obviamente una pasta de dientes, tal vez toallitas húmedas, unas frazadas, ¿no? Una frazada por cada miembro de la familia, y algo para arroparte en caso de frío, ¿no? Como suéteres. Es otra de las cosas. También una navaja multiusos o navaja suiza que también podrían llegar a ser de utilidad. Y también acá, bueno, nos sugiere Nata que un radio y pilas también, ¿no? Acá que nos está siguiendo, un saludo a Nata. Algunos sugieren que lleves documentos personales importantes como títulos de propiedad, pasaporte, credencial de lector, algún comprobante de domicilio. Yo ahí lo que sugiero es tenerlo en la nube. Sí. Yo los documentos los tengo en la nube. Podrían subirse copias a la nube, o también otra alternativa para no saturar tanto la mochila, que no sea muy pesada, es que lleves todo digitalizado en una USB, proteges la USB a lo mejor con algún plástico para que no se vaya a mojar. Y también algo muy importante es tener una tarjeta personal de cada miembro de la familia, donde con vas sus a poner antecedentes clínicos, tipo de sangre, alergias, si está tomando algún medicamento por algún tratamiento, poner qué medicamentos está tomando, de qué está enfermo. Todo eso es de utilidad. Yo agregaría una pila para celular que esté cargada. Una pila de celular con carga, o a lo mejor también podría servir una de esas un cargador, pues. Sí, baterías de backup que ya tengan carga, ¿no? Y tener esa mochila siempre a la mano, porque en cualquier momento que tengas que evacuar, pues ya la tomas y sales, ¿no? Esa es la razón por la que la tengo en la cajuela. Porque, pues, al vivir en un quinto piso y cargar con niñas, puede darse que se me olvide, ¿verdad? Entonces, mejor en la cajuela. Y bueno, también dentro del plan familiar para prevenir este caso de desastres naturales, se tienen que considerar zonas seguras de la misma casa. Si no puedes salir, ¿qué pasa si se inunda? Pues me voy a subir, ¿no? ¿Qué pasa si tiembla? ¿Me voy a quedar o me voy a bajar? O si no me puedo bajar. Ver, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, ¿tienen la capacidad motriz para moverse hacia desplazarse un piso abajo, dos? ¿O es mejor buscar un lugar dentro del domicilio que sea seguro? Sí, en algunas ocasiones no va a ser posible bajar porque ya la altura del departamento, del edificio, el piso donde estés, lo va a impedir, ¿no? Sí, las condiciones. Te pones más en riesgo que se pueda derrumbar o una mujer embarazada. Entonces a lo mejor buscas un lugar seguro ya en el departamento y ahí pues que pase el sismo. Debes definir qué vas a hacer durante el evento, ¿no? Si es un incendio también qué vas a hacer, una inundación, un sismo, cualquier desastre natural que te llegue a tocar, ya tienes que planificar qué es lo que vas a hacer y dárselo a conocer a todos los miembros de la familia. Sí, eso es muy importante, no importa que sean niños pequeños o niños más grandes o adolescentes o adultos. Por eso es tan importante los simulacros. Sí, en general importante la cultura de tener, de conocer protección civil, ¿no? O la prevención. Otro de los desastres es la caída de árboles con las fuertes lluvias. Sabemos o
que hay zonas donde hay muchos más árboles que en otras, ¿no? Por ejemplo, los camellones, ¿no? En su mayoría cuentan con árboles, y hay árboles que están muy altos, o árboles que están enfermos, o que tienen ramas un poco sueltas o frágiles. Es importante reportarlas. ¿En dónde se reportan? En SUAC. ¿Qué es SUAC? Es el sistema... No, Pero, tú te lo sabes ¿para bien. qué sirve? Sí, Para reportar, van y podan el árbol, o hacen un análisis, porque tienen solamente permitido el 30% del árbol. Creo que quiere decir Sistema Único de Atención Ciudadana, no estoy seguro. Sí, es eso. Sí quiere decir. Y es a nivel, solamente funciona con la Ciudad de México, ¿no? Este solamente funciona en la Ciudad de México. ¿Y en qué te ayudan ellos? ¿Sistemas de podado, bacheo también? De luz, en la cuestión luminarias. No, ahí no es CFE. Es que hay una parte que es CFE y es otra parte que le corresponde a la ciudadanía. O sea, es la parte de la ciudadanía. Muy interesante. Pero en este caso sí es muy importante. No, ya nos ha pasado que se nos ha caído un árbol en el carro. 2 veces. Entonces, qué suerte, ¿verdad? Afortunadamente en una ocasión fue una rama, y en la primera ocasión fueron varias ramas, pero de la parte alta. Entonces, no hubo ningún daño, no se rompió el cristal, parabrisas, nada. Pero, ¿qué es lo que aprendimos de ese momento? Que justo hay que reportar los árboles dañados. Sí, porque representan un riesgo. Apenas me contaba mi mamá que esta semana, con una de las lluvias del lunes o ayer, se derrumbó un árbol enorme del tamaño de la altura del edificio, ¿no? Y afortunadamente la gente no salió, pero llovió tan fuerte que ya cuando lo vieron solamente se escuchó el estruendo y con todo y raíces salió el árbol. Entonces, quienes vivimos en zonas donde hay árboles, hay que revisar la altura, que es importante que vayan y poden, que revisen que no estén enfermos, que sean árboles saludables, para que no pasen este tipo de desastres. Y así como en algunas ocasiones, por ejemplo, para los sismos es preferible salir, hay otros desastres naturales donde es preferible no salir, porque cuando está lloviendo muy fuerte o hay algún huracán, incluso hay refugios en el suelo o algo así para protegerse, protegerse de este tipo de desastres. Pues hay otros donde debes quedarte en la casa, es lo mejor. Ahorita una persona que sale cuando está lloviendo se arriesga a que le caiga un árbol, incluso a que le caiga un rayo, a que se resbale, a que caiga en algún agujero, ¿no? O hay lluvias tan fuertes que son con granizo que tira techos. Sí, yo recuerdo hace como 2 años el mercado de la colonia, el techo se derrumbó y tardaron mucho tiempo en arreglarlo. Muchos de los locatarios tuvieron que cerrar por varios meses. Ya recuerdo que hace poco la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando era todavía jefa de gobierno, hasta fue a inaugurar ahí el mercado, ¿no? Sí, con Margarita. Con Margarita Saldaña. Entonces, y no solamente son en esas zonas, ¿no? Recuerdo el año pasado en la zona de Mixcoac, también en el segundo piso, o en la parte del periférico, pues el hielo estaba enorme, ¿no? Entre las calles. Justo tiró el techo del centro comercial que está entre Patriotismo y Revolución. Entonces, yo creo que ahí ya los ingenieros o los arquitectos tendrán que valorar qué tipo de techo, o cuando es época de lluvia, si se tiene que hacer alguna estrategia importante para poder contener las fuertes lluvias, ¿no? Sí, dicen que ya todos estos problemas ya son porque todo eso de el calentamiento global, el cambio climático, ya puede llover en cualquier época del año, hacer frío en cualquier época del año ya. Pero sí hay zonas más
épocas más propensas a este tipo de accidentes. De eventos, sí. Y bueno, por ejemplo, ¿qué hacer cuando ya estamos ahorita, si estuviéramos ahorita en un desastre natural en este momento, que estuviera lloviendo muy fuerte, que estuviéramos en medio de un huracán, de un tornado, que estuviera temblando? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Pues como bien dicen los letreros, ¿no? Guardar la calma, no corro, no grito, no empujo, que en la mayoría de los casos realmente no sucede así, pero sí hay que buscar tener un punto de calma, de paz para poder tomar decisiones. Y seguir el plan familiar, porque ya en ese plan familiar se debió haber previsto qué se va a hacer durante el evento, ¿no? Pero sí es muy importante la calma, porque si haces todo arrebatado, se te puede olvidar algo, te puedes caer. Y aprovechando esto, en tu trabajo o en la zona en donde has estado, ¿no te ha tocado a alguien muy acelerado cuando sucede algún evento, llámese lluvia, temblor? ¿No te ha tocado? Sí, me ha tocado ver personas con crisis nerviosas que se desmayan o entran en pánico. Yo algo más que recomendaría es que cuando vayan a algún lugar por primera vez identifiquen la zona de evacuación, los cines, ¿no? Si andas por la colonia Roma, pues también identifiques las zonas donde tienes que salir, ¿no? Meramente por prevención. Y por ejemplo, ya que pasó la emergencia, ¿qué es lo que se debería de hacer? En el caso de un terremoto, revisar el edificio. Esto es lo primero que a mí se me... Que no haya fallas estructurales que pongan en riesgo que se pudiera derrumbar después cuando llegue una réplica o llegue otro temblor. Sí, hay personas con alguna enfermedad como cardiovascular o diabetes que se tomen pues la presión o que se midan la glucosa, porque pues el susto te dura un buen rato. Sí, claro, no es para menos. También otra de las cosas que se deben hacer después de uno de estos eventos es siempre estar atento a las indicaciones de las autoridades en los diferentes medios de comunicación, en radio, televisión, en internet, en los periódicos, en las revistas, para ver, porque luego las mismas autoridades habilitan albergues, sobre todo cuando ya se tienen fenómenos naturales que están previstos como huracanes, habilitan albergues. Recuerdo que a lo mejor el año pasado, pasa, ¿no? A la gente en que Cancún, va... ¿no? Ajá. Ahí iba a golpear un huracán, incluso cancelaron vuelos y personas que tenían pensado regresar a sus lugares de residencia, les habilitaron albergues y tuvieron que pasar 2 o 3 días más para poder estar en los albergues, ¿no? Entonces, por eso siempre seguir las indicaciones del gobierno, ¿no? De las autoridades de protección civil, de qué es lo que se puede presentar, cuáles son las medidas que se pueden tomar, estar preparados. Ahí afortunadamente hay tiempo, ¿no? Ahora con el terremoto del 2017 se vio mucho la solidaridad de las personas. Yo recuerdo que había personas que donaban, iban a lugares a ayudar, a levantar escombros, a buscar personas. A mí me tocó donar dinero, ¿no? Para que se comprara víveres. Sí, eso es muy importante y eso considero que somos un país muy afortunado porque estamos dentro de una sociedad que es muy solidaria. Y en el 85 igual, ahí se ven los videos de la gente participando. Creo que fue más fuerte ese terremoto, generó mayores desastres que el de 2017, pero siempre la sociedad ha respondido. Hasta yo me acuerdo que por ejemplo la autopista esa que está en el norte, la Naucalpan-Ecatepec, no cobraba, ¿no? Todo ese tiempo y creo que también la red de transporte del gobierno de la Ciudad de México tampoco cobró esos días. Sí. El transporte era gratuito. Y en el 85 creo que se hizo algo similar, no sé si tú recuerdas. Los teléfonos fueron gratuitos un tiempo. Yo recuerdo que lo supe. Había unos teléfonos de disco. Tú porque ya eres de otros años. Ajá, que tenían la base anaranjada y la gente se formaba y marcaba y eran gratis los teléfonos, me acuerdo. Y eso, bueno, y es que en aquella época el teléfono era muy caro. Y esos, yo sé que eso fue a raíz del 85. Creo que eso se acabó cuando privatizaron Teléfonos de México
en los 90s, a principios de los 90s, ya se acabó la gratuidad de los teléfonos. Yo me acuerdo, no podías hacer llamadas de larga distancia, pero recuerdo que íbamos... ¿Tantos años duró? Sí, recuerdo que íbamos a esos teléfonos a llamarle a mi papá, o a un tío así de los que tenían teléfonos. Nosotros no teníamos teléfonos. No recuerdo cuándo empezamos a tener teléfono en casa, pero como no teníamos teléfono, íbamos a esos teléfonos y marcábamos, ¿no? Entonces... Lo que sí recuerdo en el terremoto del 85 es que mi papá trabajaba con una persona, con un extranjero, y él utilizaba walkie-talkies. Y entonces, con la frecuencia de radio, se colaba información importante de la policía, de las brigadas de rescate. La verdad sí me generó un trauma, porque cuando escucho un ruido así parecido, era impresionante el número de llamadas, como cuando en la época de COVID más fuerte, que se escuchaban las sirenas, más o menos así, ¿no? De impactante de cuánta demanda de crisis había, ¿no? Sí, y bueno, tal vez la semana que entra tengamos aquí a una persona del 911, pero ella ya nos platicaba un poquito que... De hecho, le mandamos un saludo pandemia, porque si nos está escuchando, un saludo, no Yadi, que te recuperes pronto, te esperamos por acá. Pero sí nos decía que recibía pura llamada de COVID, ¿no? Ahorita creo que decía que recibía muchas llamadas de gente herida de bala, pero en tiempos de la pandemia dice que todo era COVID, ¿no? Entonces... Y justo ahorita quería comentarte, cuando sucedió el sismo del 2017, yo estaba en el centro de monitoreo. Entonces tenía el enlace a través de la NERPB, y donde me mandaban información, o recibía en aquel entonces mucha información de sucesos. Y en ese momento, cuando iba camino hacia la guardería, que conté hace un rato, dijeron, no vamos a atender ningún evento de robo, ¿no? De robo, de siniestro. Todo está enfocado, las patrullas, las ambulancias, los bomberos, todo está enfocado hacia el sismo. Entonces hay prioridades, y esto sucede en un desastre natural. Ya eso por reglamento. De hecho, incluso hay una ley que expidió en el 2012 el presidente Felipe Calderón, que es la Ley General de Protección Civil, donde ahí se reglamenta todo este tipo de decisiones de las autoridades. Y hay un presupuesto justo. Hay un presupuesto. Creo que a veces se tiene que activar el plan N3. Creo, ahorita como que había leído yo que ya eso se había terminado. Necesitaría de nuevo volver a estudiar esa parte, pero sí hay una ley general de protección civil que prevé prevé y regula todos los reglamentos de las autoridades en temas de desastres, de protección civil en general, no solo desastres, sino incendios así de casa, habitación y todo lo que tenga que ver con la protección civil. Lo regula esta ley. Sí, aquí yo vería como muy importante la participación. Aparte de la prevención que mencionaba hace un rato, es muy importante la participación como ciudadanos con el gobierno. A veces es mucho más fácil quejarnos de que no se hacen campañas o prácticas, o que no nos hacen caso. Creo que hay una alta demanda de situaciones, pero yo creo que en comunidad podemos hacer cosas para evitar este tipo de desastres, ¿no? Lo mencionaba en los árboles, también debe de pasar en las inundaciones, ¿no? Sabemos de ciudades como Monterrey, Guadalajara, que cuando hay una lluvia y no es tan fuerte, se inundan las avenidas, ¿no? Entonces, sí, hace muchos años hubo una inundación muy fuerte ahí en Iztapalapa, en la unidad Lienzo Charro, ¿no? Hay unidades habitacionales, se inundaron los departamentos. Toda esa zona también era zona lacustre, y creo que en ese lugar ha habido como 3 inundaciones fuertes. Incluso esos departamentos, si tú los ves ahí en las páginas de compra de departamentos, están muy devaluados. Cualquiera pensaría que es por la inseguridad, pero es más porque es una zona que se inunda. Y entonces esto hace que el suelo o el subsuelo sea muy suave, y cuando va a venir un desastre como un temblor,
puede derrumbarse. O incluso con una lluvia muy fuerte como la que mencionaba, de donde haya un granizo con mucha potencia, pues puede tumbar el techo, porque si no está impermeabilizado o no tiene ese cuidado, o los materiales están muy desgastados. Ajá, entonces puede ocurrir un desastre que pudo haberse prevenido. Completamente de acuerdo. Entonces, no sé, como conclusión, debemos tener un plan. Un plan siempre. De acción familiar, o validar en los lugares de trabajo las salidas también de emergencia. Fomentar y tomar en cuenta toda esta cultura de protección civil. Sí, es muy importante. Es muy importante estar al pendiente de los extintores, que estén en lugares bien colocados, que los árboles estén bien, que estén sanos, que el drenaje, que tenga desasolve, que haya participación por parte de la comunidad. Sí, y no olvidar formar, si no la tenemos, nuestra mochila de supervivencia, ¿no?, a la mano, que es muy importante. Y bien dices, la próxima semana ya es septiembre. Sí, a cuidarnos. Bueno, pues esto ha sido todo, queridos espectadores. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado un miércoles más. Un saludo a Nata y a Varenka, que el día de hoy nos estuvieron escuchando. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escuchar Hábitat de la Seguridad. No olvides activar tu GPS. Nos vemos la próxima.